Ya, buenos días, alumnos. Continuando con la clase de álgebra, vamos a hacer lo que es la factorización. Ya, ya hemos visto productos notables y en base a productos notables también vamos a hacer, vamos a utilizar para hacer factorización. Entonces, ¿qué es factorización? Factorización es, digamos, si tenemos un producto, ya, convertir ese producto en dos de sus factores. Ya, eso es lo que nosotros llamamos factorización. Por ejemplo, si yo tengo el número 20, yo lo puedo dividir en factores. Es decir, esto puede ser igual a 5 por 2 por 2. ¿Ya? O 5 por 2 al cuadrado, propiamente dicho. Ya que estoy haciendo a un producto, lo estoy descomponiendo en sus factores primos. ¿Ya? O estoy componiendo simplemente en sus factores y luego estos factores se pueden factorizar aún más. Eso es lo que nosotros llamamos factorización. Existen varios métodos de factorización. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Para ir... disculpen un segundo. Ya, ahora sí. Ya, vamos a ver cada uno de estos métodos de factorización para ponerlos en práctica. Ya. Primer método de factorización, el método del factor común. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en un polinomio dos monomios y esos dos monomios tienen cada uno un factor en común, nosotros vamos a sacar ese factor en común, ¿ya? Para poder factorizarlos. Por ejemplo, a ver, está bien. Tengo 2x y más 5x. Vamos a ver, vamos a poner aquí 10. Ya, ¿cómo sería factorizando este polinomio en sus factores comunes? En sus factores comunes, a ver, 2x, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el primer factor común que tienen ambos? no, 5x nomás. El primer número sería 5, ¿verdad? Y el segundo sería x. X. ¿Cuánto me quedaría dentro? Me quedaría Mm, 2y 2y más 1 nomás. más 1. Y listo, ya está factorizado. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos descompuesto en sus factores en común. Ahora, ¿quieren hacer una comprobación? Es lo siguiente, vamos a multiplicar 5x por 2y. 5 por 5, 10. X por y, xy. Y aquí lo mismo, 5x por 1 me va a dar 5x. De manera que este de aquí es la multiplicación y este de aquí sería el producto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descomponiendo el producto en sus factores primos. En dos factores. Factor 1, que es este, y este sería mi factor 2. Ya, eso es la factorización por factor común. A ver, otro ejemplo. Ya, y este igual le voy a poner abajo porque no me alcanza espacio. Y le voy a agregar un par de exponentes. Exponente 2, exponente 2. Ya, ¿cómo sería en este caso? Y y 3 tienen algo en común. Ya, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver, entre todos los coeficientes, ¿cuál sería perdón, el que tienen en común? 3. 3 y y. El 3, ¿verdad? 3, ya. Aquí, ¿qué Y. más? Y también. Ah, ok, Y. X no, ¿verdad? No tienen X no, X. porque Z Porque tampoco. aquí hay X, pero aquí no hay X. Aquí hay Z, pero aquí no hay Z. Entonces, no es un factor que tengan en común en todos los términos algebraicos. Entonces, solamente 3 y Y. Ya. Entonces, ¿cómo hago en el primero? ¿Qué es lo que me quedó? X y Z. X al cuadrado. Oh, no, X al cuadrado me quedó aquí. ¿Y qué más? Y
un y también me quedó, y z. Un Y y Z. Menos, ¿aquí Ya. cuánto me quedó? 18 6. entre 3, 6. 6x, ¿verdad? Porque aquí ya X hay un y y. nada más. ¿Y qué más? Más Más 2. 2z. Y listo. Aquí ya está todo factorizado. Hacemos la prueba, vamos a multiplicar 3y por x al cuadrado por y por z, nos va a dar 3x cuadrado y cuadrado z. Menos, aquí te asigno menos, ya. Entonces, ¿por qué se dice que está factorizado? Porque esto se ha descompuesto en 1, que hay un factor, y todo esto es otro factor. ¿Ya? Factor y factor. El producto de dos factores, ya, eso es la multiplicación. Listo, eso es lo que llamamos método por factor común. ¿Ya? Y eso lo vamos a aplicar más adelante también. Ya, hasta ahí ha quedado claro. Este es un ejemplo más sencillo. O si queremos ver un ejemplo aún más sencillo, sería así: 5a menos, vamos a ponerle menos a. Ya, este ejemplo básico de los básicos. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el factor común? A, A. ¿verdad? A ¿Qué es me queda de igual primero? 5 menos 1. menos 1. Ya 5 menos 1 sería 4. Y 4A sería. 4a. Y 5a menos a también es 4a, ¿cierto? Entonces Bueno, aquí, factorizando también va a tener más rápido. No exacto, sea, va a ser, cada al una final individual. va a ser lo mismo al final. Ya, eso de ahí es lo que llamamos factorización por factor común. ¿Ya? Y es el primero y el más elemental de los métodos de factorización. Luego sigue por agrupación. Es decir, cuando nosotros tenemos ya muchos, ¿cómo se llama? Muchos monomios, nosotros podemos agrupar para buscar ¿qué cosa? Factores en común. Por ejemplo, en este ejemplo que nos dicen, tenemos AX más BX más AY más BY. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agrupando. Estoy agrupando estos dos primero y luego estos dos de acá. Y una vez que los he agrupado, ¿qué encuentro aquí? Que tienen un factor en común. Aquí también tienen un factor en común, que es la y aquí un factor en común, que es la X. Entonces, aplico aquí factorización por factor común y ya tengo factor común, factor común. Miren, aquí otra vez ha formado un factor común y otro factor común. Y al final ya tengo mi factorización total. ¿Ya? Esto es por agrupación. Cuando yo tengo muchos elementos, yo puedo agruparlos para buscar los factores en común y luego ir factorizando más y más. ¿Ya? Y por último, factorización por identidades. ¿Ya? ¿Cuáles son las identidades? Si nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Una identidad de esta manera, nosotros podemos inmediatamente factorizarlas, ¿ya? Por su producto notable, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esto es binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos. Esto es binomio al cuadrado también. ¿Esto qué es? Suma de cubos, suma de cubos, ¿ya? Y así. Nosotros podemos utilizar estas identidades o estos productos notables para factorizar directamente. Es sencillo, es por ejemplo, si yo tengo 81, ya, menos 1. ¿Cómo puedo factorizar 81 menos 1? Bueno, no haría falta factorizar, ¿no? Vamos a poner así. 81x al cuadrado menos 1. ¿Cómo factorizo esto? A ver, ¿cómo factorizaría 81x al cuadrado menos 1? ¿Ya qué método utilizaría? Esto es diferencia de cuadrados, es lo que está aquí. Es decir, esto está elevado al cuadrado y este también va a estar elevado al cuadrado. Pero tengo que darle forma. Puedo decir que es 9x, todo esto elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y ahora ya tiene forma, ¿cierto? 9 al cuadrado, 81. X al cuadrado, x cuadrado. Hasta ahí todo está bien. Y entonces, ¿cómo sería factorizándose? Sería 9x
más 1 por 9x menos 1. Y listo. Ya está factorizado este número. ¿Ya? ¿Y qué hemos utilizado? Solamente hemos utilizado identidades. ¿Ya? A ver, ¿hasta aquí está claro? ¿O hay alguna pregunta? Yo lo entendí, está claro. Ya. A ver, ¿alguien más? Ya. Si está claro, entonces continuamos. Ya. También tenemos lo siguiente. ¿Qué es un polinomio irreductible y qué es un factor primo y cuáles son las cantidades de factores? Primero, ¿qué es un polinomio irreductible? A ver, sus propias palabras. ¿Qué será un polinomio irreductible? Que no se puede sacar ni mitad ni tercio, nada. Exacto, es un polinomio que ya no se puede factorizar. Ya es lo último de lo último, hasta ahí nada más queda. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio irreductible, nosotros no podemos hacer ningún tipo de operación porque no podemos reducirlo más. Generalmente, este es un ejemplo. Ya, miren, todo polinomio de primer grado o lineal es irreductible. ¿Qué es un polinomio de primer grado lineal? Es cuando el exponente máximo de su variable es 1. Todos estos son irreductibles. ¿Ya? Generalmente son estos. O otro tipo también son estos acá, x cuadrado más x más 1, no se puede reducir más. Aquí 2x menos y tampoco se puede reducir, y cuadrado más 1 tampoco se puede reducir. ¿Ya? ¿Qué es un factor primo? Un factor primo de un polinomio es un factor irreductible. ¿Ya? A ver, un ejemplo de un factor primo. Por ejemplo, tengo aquí x, ¿ya? Por x más 1, ¿ya? Aquí tengo, estos son factores, ¿verdad? Porque aquí hay una multiplicación intermedia. La pregunta es, ¿a este x yo lo puedo factorizar o lo puedo reducir más? No, No, ¿verdad? Y a ahí este nomás x queda. más 1, ¿yo lo puedo factorizar o lo puedo reducir aún más o ahí queda? Ahí queda. Ahí queda. Entonces, esto de aquí se les considera como factores primos. ¿Ya? En números también lo podemos hacer. Por ejemplo, si yo les digo el número 36, ¿ya? Al número 36, si yo lo reduzco a sus factores primos, ¿cómo sería? ¿Cómo puedo reducir 36 a sus factores primos? 3 al cuadrado, Creo que teníamos un método, no sé si se 2 al acuerdan de cuadrado nada esto. más. Era así, 3 sacábamos al mitad, cuadrado y 4 al cuadrado. No, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. 18, mitad 9, tercia 3 y tercia 1, ¿verdad? Y aquí, a qué era igual esto era igual a 2 al cuadrado por 3 Por al 3. cuadrado. Sí, algo así. Ahora, mi pregunta es, 2 y 3, ¿qué son? Estos son números primos. Entonces se dice que 36 ha sido descompuesto en sus factores primos. Ya, porque 2 y 3 ya no se puede simplificar más. 3 es la unidad mínima de los divisores de 3 y 2 lo mismo para divisores de 2. Perdón, divisibilidad por 2. Es básicamente lo mismo que esto de acá. A ver, voy a dejarlo aquí a un costado. Ahí no me lo voy a dejar. Listo. Y por último, la cantidad de factores. Si nosotros tenemos un polinomio del tipo, de este tipo A, coeficiente A, X a la A por BX a la B por CX a la B, nosotros podemos saber la cantidad de factores primos que tiene. ¿Ya? Simplemente de esta manera, teniendo en cuenta los exponentes. A todos los exponentes le vamos a sumar 1 y luego vamos a restarle una unidad. De esa manera nosotros vamos a ver el número de factores primos que tiene ese polinomio. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar un ejemplo de aquí. Un polinomio simple. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a luego hacerlo en ejemplos. ¿Ya? Listo, entonces vamos a comenzar. Nos dicen, factoriza x a la octava menos 1. ¿Cómo puedo factorizar esto?
A ver, tengo x a la octava Pero menos 1. ¿Qué podría usar? Ah, lo puedo poner a la octava, al 1. Así. Ya, pero no, no conocemos ahí ninguna saldría propiedad. más x elevado al cuadrado. Ya, vamos a, sí, eso es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a nosotros, ¿saben lo que es cómo se llama? Este x a la octava, nosotros podemos representarlo de otra manera. ¿De qué manera? Podemos representarlo por x a la cuarta elevado al cuadrado, ¿cierto? X a la cuarta, ya elevado al cuadrado, es igual a x a la Sí. octava, sí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar esto, ¿ya? Y vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar x a la cuarta elevado al cuadrado menos 1. Y este 1 nosotros también Sí. lo podemos elevar al cuadrado, ¿cierto? Porque no va a haber ninguna diferencia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué Ahí podría producto ser notable es? x elevado a la cuarta más uno. Y lo mismo, pero con menos. Ya, ¿qué producto notable es? ¿O qué identidad? Ah, Es diferencia de cuadrado, ¿cierto? cuadrados. ¿Qué me dice diferencia de cuadrado? Voy a colocarlo aquí. A ver, esta de aquí es. Ya, voy a colocarlo aquí para que se... Miren, me dice que a al cuadrado menos b al cuadrado va a ser igual a la suma a la multiplicación de la suma y diferencia de ambos. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería x a la cuarta Más uno. menos 1. Voy a colocar ¿O primero el no? menos para casos prácticos. Menos 1 por x a la cuarta más 1. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es, ¿puedo seguir factorizando o ya no? Sí, ¿Cuál puedo seguir todavía. factorizando? El X a menos. el menos, ¿verdad? Este ya no. Este es un factor irreductible. Ahí nada más va a quedar. Entonces voy a factorizar este de aquí. Y yo puedo decir lo mismo, que x a la cuarta va a ser igual a x al cuadrado, así, elevado Elevado al al cuadrado. cuadrado. Ujú. Menos Entonces, uno. esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado más 1. Ya. Todo por x a la cuarta más 1. ¿Puedo seguir factorizando o ya no? Sí, El de ¿verdad? 2, x elevado al cuadrado menos uno El y sí. primero, aquí todavía está el cuadrado, ¿no? Entonces puedo hacer una vez más diferencia de cuadrados. Entonces sería x al cuadrado menos 1, perdón, x nada más, ¿no? X menos 1 Elevado, menos uno por, elevado al cuadrado. O x menos. por x más 1 por x al cuadrado más 1, perdón, x al cuadrado más 1 por x a la cuarta más 1. Y listo, ya está. Miren, esto de aquí todo esto se ha convertido en esto. Todo esto es esto de acá y estos dos es este de aquí. De esa manera. Y listo, ya hemos factorizado. ¿Cuántos factores tiene este polinomio? Tiene 4 factores. Y todos estos factores son factores primos y a su vez son factores irreductibles. Ya no se puede dividir más estos. Listo. Y entonces ahí terminamos el primer ejercicio. A ver, segundo ejercicio, ¿cómo lo hacemos? Me dice que x cuadrado más y cuadrado menos x por y por 2 más xy. A ver, ¿qué podríamos utilizar para resolver ese ejercicio? A ver, ¿qué usamos? ¿Factor común, agrupación o identidades?
A ver, ¿qué me dicen? Hay ocasiones en que para poder factorizar debemos multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? A ver, ¿quiénes están presentes? Voy a tomar la foto de asistencia de una vez. A ver, Angeli, ¿qué hacemos? ¿Cómo comenzamos a desarrollar ese ejercicio? A ver, Héctor, Sebastián, Soledad, ¿qué podemos hacer? A ver, x más y menos xy. Esto 2 al cuadrado. Y a ver, ¿quién me puede responder? ¿Cómo comenzamos a desarrollar este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a ir multiplicando. Multiplicamos y multiplicamos. ¿Cuánto me sale primero? Me sale 2xy. Más, ¿cuánto es menos xy por xy? Menos, X al cuadrado, Menos X, y al cuadrado. al cuadrado. exacto, Y al menos y al cuadrado. cuadrado y x al cuadrado. Así me quedaría, ¿cierto? Está Sí, esta acá y esta acá. Listo, a ver. Y ahora, ¿qué puedo observar ahí? Ah, factorizar. Bueno, factorización se ve ahí, los Claro, dos. pero parece ¿qué de que factorización? ¿Podemos utilizar alguna identidad? Vamos a observar por aquí alguna identidad que podamos usar. ¿Qué tal esta de aquí? Quiero que observen esta de acá. ¿Ya? Que es un binomio al cuadrado. A ver, ¿podría utilizar Sí, este, sí o ¿verdad? no? sí, Sí, son X al iguales. Ya. cuadrado menos Solamente, 2xy. solamente tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que ordenarlo. Esto de aquí lo vamos a ordenar, lo vamos a poner aquí al frente. ¿Ya? Y este cuadrado va acá. ¿Sí o no? X al cuadrado menos Sí. 2xy más y cuadrado, ¿qué es igual? Es igual a esto, ¿no? A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Y a qué es igual esto? Es igual al, voy a escribirlo acá XY. abajo. No, X menos Y. Sí, a x menos y. Al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Ujú. Todo esto elevado al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo puedo hacer con ese xy que están, ese x y ese y que está afuera? ¿Con qué podría hacer con ellos? Ah, perdón, ambos están A al ponerlo cuadrado, más y ¿no? menos. Ya. Al Sí, cuadrado y al al cuadrado, cuadrado. justo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de, cómo se llama? Mm, potencia de, bueno, producto de potencia, que es así. Si yo les digo que A por B al cuadrado es igual, esto debe ser igual a A cuadrado por B cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo Sí, que vamos a hacer ahorita. Sí, Entonces, vamos a hacer eso en la parte de abajo. ¿Cómo me quedaría? X menos Y ahí abajo primero. Sería X, vamos a Menos colocarla Y. aquí, vamos a colocarla así, X por y en lugar de poner un solo, cada uno con su exponente, ups, voy a colocar esto acá. Ya. A ver, dígame, ¿es correcto o no es correcto? X cuadrado por Y cuadrado puede ser igual a X por Y al cuadrado, porque al final Sí, este exponente se va a dividir entre el sí, X y el Y. Bien, ¿y ahora qué tenemos? Tenemos esto de aquí, ¿se dan cuenta o no? otro. Diferencia de cuadrados. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, para este de aquí sería mi A. Imagínense esto, como si este fuese su A. Y este de aquí fuese su B. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto de aquí va a ser igual a lo X siguiente. a X menos Y sería.
Sí, X, ¿sí? Menos Y menos X. Y. Menos Y menos XY, ¿ya? Sí, no. Por, Sí, está bien. por, X menos Y más más XY, XY. ¿verdad? Más XY. Y listo. Más aquí. ¿Se puede hacer más o ahí queda? Ahí queda porque ya es irreductible. Sí, es irreductible, ya no se puede reducir más. Entonces ahí quedaría este ejercicio. Ya está factorizado. A ver, ¿y ustedes cómo saben que ya está factorizado? Saben que está factorizado cuando hay una multiplicación. Ya, si hay una suma o hay una resta suelta por ahí, entonces todavía les falta. Tienen que seguir. Pero como aquí es una multiplicación, ya lo que está dentro de los paréntesis ya no importa tanto. Aquí ya está factorizado. Muy bien. A ver, vamos con los siguientes. Debo calcular el número de factores de esta, de este polinomio. Y aquí debo la cantidad de factores primos de este polinomio también. A ver, ¿cómo haríamos para el primero? Factorizando. Ya, vamos a factorizar. ¿De qué manera? Primero vamos a agrupar. A ver, voy a poner este aquí para comenzar a agrupar. ¿Ya? Vamos a agrupar estos dos de acá, porque los dos están al cubo, así que me conviene, y estos dos de acá, que están al cuadrado, que también me conviene. Ya, ¿qué más podría ser ahí? Ahí tiene este cubo, creo. No, X. ¿Hay alguna propiedad que yo pueda usar? ¿O alguna identidad? Sí. ¿Qué identidad podría usar ahí? Vamos a ver. Suma de cubos. Vamos a buscarla y vamos a copiarla. Aquí tengo suma de cubos, miren. Esto de aquí tal vez me pueda servir. Así que voy a colocarlo allá. ¿Ya? Y voy a colocar aquí suma de cubos. Aquí lo voy a dejar. Aquí arriba. ¿Ya? Tengo ahí suma de cubos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos convertir esto a una suma de cubos? ¿O ya está hecho? No, porque solamente el x está elevado al cubo, el 8 no. ¿Qué es lo Sí. que hacemos? Eh, eh, elevarlo al cubo, el 8. Ajá, vamos a... No, Este digo, 8 vamos... convertirlo en 2, creo, elevado al cubo. Ujú, sí, a ver, un minuto. No sé qué pasa. No se minimiza esto. Mm, Ya, ahora sí. Ah, ya borré todo. No importa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Este de aquí, 8 que es igual a 2 al cubo, ¿no? Entonces todo esto Sí, lo vamos a convertir a 2 por x X al al cubo. cubo. ¿Ya? Más y al cubo. Ujú. Y listo. Ahí tenemos el primero. ¿Y en el segundo qué podemos hacer? El de Aquí sí, arriba, no. aquí podemos usar factor común, ¿sí o no? Sí, Ya. ¿Factor común cuál es? Aquí diferencia de sería, cuadrados, creo. aquí, vamos a utilizar factor común primero para simplificarlo aún más. No sé. 2, aquí Ah, que podría ser x y y, ¿verdad? De manera que adentro me va a quedar 2, como saqué un x, me queda un x, 2X, menos, aquí me 2Y. quedaría y nada más, No, ¿ya? A ver, 2 por 2, 4, x por x, x cuadrado, y, menos aquí, 2 por, 2 perdón, por Y 2 por igual 1, 2X. 2 por 1, 2. Ah, ya, ¿y aquí de qué debería ser? ¿Más o menos? Espera. Aquí debe ser más. ¿Por qué? Porque más por menos me tiene que dar menos. ¿Cierto? Si aquí es menos, menos por menos me daría más y no tendría sentido. Entonces aquí tiene que ser más. Más por menos
menos. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos factorizado hasta esta parte. Ahora, ¿cómo factorizamos esto? Aquí tenemos la fórmula arriba. Me dicen el primero más el segundo. Es decir, 2x más y. Ya, el primero más el segundo. Lo voy a multiplicar por el primero al cuadrado, que sería 2x, todo esto elevado al cuadrado. Voy a poner entre corchetes. ¿Qué más? Menos el primero por el segundo. Sería 2x por y. Y Más el más cuadrado del y al segundo, que cuadrado. sería y al cuadrado. Y listo. Pero el Hasta ahí. 2x elevado al cuadrado sería 4x. No, 4x al cuadrado. Ya, lo ponemos una vez entonces. De una vez 4x, mejor. 4x al cuadrado. Sí. Listo. Ahora, ¿qué más? Menos. Ya, menos Menos 2x a 2xy. 2xy por 2x más y. ¿Cierto? Se van, se van. No, no se pueden ir, porque esta es una El resta, 2xy. ya que está multiplicando. No se van. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Se Bueno, no sé cómo factorizan. ver. Ese sería su factor común entre ambos, ¿cierto? Bueno, ya es. 2x más y. Es que Bueno, ya sabía de qué se iba, no se este puede de igual. aquí no se puede ir con este porque aquí está multiplicando y esto es una resta. Entonces, Ah, ¿yo qué bueno. puedo decir? Puedo decir que este de aquí es un factor común con este de acá. ¿Cierto? Es un factor en común. Es un factor porque aquí hay una multiplicación y aquí hay una multiplicación. Ambos son factores, por lo tanto, son un factor que tienen ambos en común. Entonces voy a colocar 2x más y, que va a ser mi primer factor, y esto lo voy a multiplicar por, que me quedaría aquí, 4x al cuadrado menos 2x más, perdón, más y al cuadrado, ya, todo esto menos 2xy. Ya. A ver, ¿hasta aquí se ha entendido o no? ¿Hasta dónde hemos llegado? Falta el y al 2x. Un Menos segundo. 2x. Esto voy a ponerlo acá. Ya, ¿dónde? En el Ah, ya una y 2xy. falta acá. Aquí falta una y. Aquí es 2xy. Voy a hacer una prueba, profe. Ya. Listo. A ver, hasta aquí han llegado. Estamos haciendo paso por paso. Ya, ahora, ¿qué más hacemos? Profe, ¿Sí? Sumamos, o sea, 2xy. A ver, dime, Héctor, ¿tienes Como una es resta, pregunta? ah, ¿dónde se fue el otro, el 2x más y? Lo he factorizado. Estos dos, como son factores en común, lo he factorizado y lo he puesto adelante. De manera que si yo multiplico Ya. 2x más y por todo esto, me va a dar 2x más y por 4x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. Y luego esto de acá, si ahora lo multiplico por este de aquí, me va a dar todo lo que tengo acá. ¿Ya? Eso es lo que he hecho hasta ahora. Ya. Ahora, ¿qué más hacemos? ¿Qué rayos? ¿Cómo iba a salir? ¿Qué más podemos hacer aquí? Pero ese 2x y se sumaría o algo así, creo que sí, ¿no? Claro, aquí ¿O tengo, más o menos? son términos semejantes, ¿no? Entonces se puede operar. Vamos a copiar esto. Ya voy a ponerlo aquí. Entonces sería, ya no me quedaría esto, ¿cierto? A ver, voy a borrar todo esto de acá y vamos a colocar 4x cuadrado. 4x al cuadrado. ¿Ya? Menos 2 menos 2 menos 4. XY 4x a y. más y al cuadrado. Hasta aquí estamos. Ya, Ahí la pregunta, saldría, es 2x menos y al cuadrado. Acá lo veo ahí. ya. ¿Esto de aquí a qué se asemeja?
¿Se asemeja a esto, sí o no? A ver. A ver, ¿se asemeja a esto, sí o no? Eso dije. Ujú. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Aquí hay, a ver, aquí hay un 4, acá hay un 4. 2x, pues, por eso. Ya, a ver, Porque el Y no díctame. lleva. Voy a A copiarlo ver, todo esto acá. 2x, como ves que hay menos, por eso. Ah, Listo, entonces esto de aquí nada más. A ver, ¿cómo sería? 2x. Voy a hacerlo de esta manera, miren, para que se den Ya. cuenta. 2x al cuadrado. Esto sería el cuadrado del primero. Menos Sí, 2 por 2x. Y. Más y cuadrado. Ya, y ahora sí ya tiene la forma. Entonces me dice que es sí, el primero, que sería 2x, menos el segundo, que sería y. Entonces me queda 2x más y esto de por acá lo voy a multiplicar por ah, 2x menos y, todo esto elevado al cuadrado. al cuadrado. Listo, a ver, ¿se puede factorizar más o ahí queda? No, o bueno, con el cuadrado no sé si se factoriza además, no sea. Ujú. Ya, pero vamos a ver lo que nos pide. ¿Qué nos pide la pregunta? Número de factores, dice. Número de factores. Entonces, vamos a ver número de factores. Para hallar número de factores tenemos que utilizar este de acá, esta pequeña fórmula. Esta pequeña fórmula es la que debemos usar para el número de factores. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Esto de acá indica el primer exponente.